Continuamos con el tema 2 de la unidad 2 del libro de gestión de proyectos. Vamos a trabajar lo que es la lógica intervención, cuya competencia conoce y aplica la lógica del proyecto en gestión. Aquí nosotros vamos a trabajar el cuadro de marco lógico, cuya formulación nos va a permitir nosotros poder establecer ese vínculo, esa relación de análisis situacional, donde se van a ver los análisis del problema, análisis objetivos, análisis de los involucrados y el análisis alternativo, con una matriz de planificación del proyecto en la cual se van a ver involucrados 3 indicadores, la de indicador, fuentes verificables y la de hipótesis, versus los objetivos superiores, el objetivo, los resultados y las actividades. El proceso de formulación nos va a permitir a nosotros poder establecer esa interrogante, ¿no? ¿Qué es una planificación? La planificación en sí es lo que se quiere alcanzar. ¿Mediante qué? Mediante todas las variables, mediante los recursos, mediante inclusive la preparación en la cual el gestor va a estar inmerso para poder establecer esa relación, para poder hallar que el fin o el propósito del resultado. La planificación también responde a la pregunta, ¿no?, de qué y cómo hacerlo, ¿no? ¿Para qué? Para poder lograrlo. ¿Mediante qué? Mediante estrategias, ¿no? Mediante estrategias formuladas y actividades que se deben de llegar para poder establecer ese vínculo, ¿no? Otra pregunta también es, ¿con qué recursos? ¿No? ¿Con qué recursos? De tal manera de que la planificación demuestre, mediante los presupuestos, la forma como nosotros vamos a llegar, a poder llegar a ese objetivo que se busca cuando se realiza una gestión del proyecto. Entonces, encierra qué es lo que se quiere hacer mediante el propósito del resultado o el fin, ¿no? De qué y cómo hacerlo mediante las actividades o estrategias a seguir y los recursos que nosotros necesitamos mediante los presupuestos. Esa es una planificación que permite establecer consensos entre los actores sobre lo que se quiere dar prioridad y estrategia del proyecto. Definiciones colectivamente con criterios o indicadores que se determinan como el proyecto y los actores, ¿no?, hacen y logran lo previsto, los destinatarios también que aprovechan según lo previsto y cómo llegar a lograr los cambios esperados. Esta planificación permite la identificación también de las condiciones generales del supuesto, ¿no?, que dependerá del éxito del proyecto, dado los riesgos, ¿no?, que se puedan estar dando. ¿Es importante planificar? Claro que es importante planificar. ¿Para qué? Para poder diferenciar los periodos del tiempo, ¿no? Cuando son, por ejemplo, a largo plazo, ¿no?, se realiza una planificación estratégica. Cuando son a medianos plazos, mediante el marco lógico. Cuando son a corto plazo, se realizan estudios o programas, ¿no?, de planificación operativas, ¿no? Esta planificación estratégica, la del mediano plazo y la planificación operativa que constituye el proceso de retroalimentación, ¿no? O sea, de arriba hacia abajo podemos decir nosotros entonces de que son operativas y de concreta planificación estratégica cuando nosotros hablamos de mediano plazo a largo plazo. Una planificación estratégica. Una planificación estratégica está enfocada con un propósito o un objetivo a largo plazo, en la cual plantea la mejora lógica de relacionar actores, acciones y recursos para poder alcanzar cambios a largo plazo. Estos cambios requeridos se establecen mediante una situación inicial que se hace operativa con una planificación de mediano plazo, ¿no?, o un programa
operativo, como nosotros anteriormente habíamos dicho. O sea, necesito el corto y el mediano plazo para poder establecer esa relación de la situación inicial hasta el cambio esperado, mediante los intermedios, ¿verdad? Hablando de intermedio, la planificación de mediano plazo. Esta planificación clarifica qué cambios de medio plazo o efectos se espera obtener en una realidad determinada, ¿no? Para poder avanzar hacia los cambios estratégicos de largo plazo. Pone énfasis en cambios, en el fin, en el propósito y en el resultado. Estratégicos en cuanto al camino que se va a seguir, ¿no? Más que específico, o sea, más que las actividades, son los propósitos. Una forma de hacer es a través del marco lógico, lo que nosotros hemos visto anteriormente, ¿no? El corto plazo. El corto plazo es la planificación operativa, en la cual es una planificación a corto plazo, generalmente anual, llamado también el POA, que operacionaliza la planificación de mediano plazo, ¿no? Un proceso para definir una planificación operativa es el resultado esperado en un año, son las actividades concretas a realizar para poder obtenerlas, son los recursos necesarios para poder realizarlas mediante un presupuesto y es la responsabilidad de las actividades. ¿Mediante qué? Mediante el tiempo, mediante la realización de un cronograma. También se basa en un marco lógico. Entonces podemos decir que la articulación de la planificación se van a dar mediante 3 puntos muy interesantes, ¿no? Los de corto, mediano y largo plazo. Habíamos dicho que de abajo hacia arriba es ¿para qué? ¿No? Da el sentido realmente de la planificación y de arriba hacia abajo cómo operacional. En el caso, por ejemplo, del corto plazo, ¿no? Es del resultado anual, de las metas anuales y de las actividades, podemos llegar, ¿no? ¿Para qué? De sentido de abajo hacia arriba, vamos al mediano plazo, el fin, ¿no? El propósito del resultado de los productos y de las actividades, para seguir al siguiente nivel, que es el largo plazo de las estrategias, en donde me van a dar como resultado la contribución a las políticas y a los programas nacionales o los programas a niveles internacionales, si nosotros queremos que nuestros proyectos salgan de nuestras fronteras, ¿no? La adecuación al contexto en sí y cuando nosotros necesitamos establecer ese vínculo de cómo operativizar, vamos de arriba hacia abajo. Entonces podemos decir que el proyecto es una cadena lógica de cambios, ¿no? Que se van a establecer diferentes objetivos para poder establecer un vínculo llamado fin. Estos cambios de primer nivel, de segundo nivel, en fin, de los niveles que nosotros llevemos como consecuente a las actividades, esto nos va a dar ciertos impactos, ¿no? Impactos de contribución que se llaman, en el primer nivel se llaman logros producidos, en el segundo nivel se llaman resultados y en el tercer nivel se llaman propósitos. ¿Para qué? Todos ellos contribuyen a llegar al fin, cuyos objetivos son bastante centrados, se podría decir, mediante los participantes y los módulos de diseño del proyecto, mediante un objetivo de poder adquirir, ¿no? Ese conocimiento competitivo, ¿no? Que nos lleva a nosotros a aplicar lo aprendido sobre el proyecto, ¿no? Hacia un proceso de planeación y conocer los elementos que nos permiten a nosotros establecer metodologías básicas para la formulación de un proyecto de enfoque de marco lógico, donde se establecen periodos, ¿no? Estratégicos que abordan, ¿no? este proyecto. Estos proyectos resuelven problemas o satisfacen necesidades, ¿no? Se fundamentan mediante planes de desarrollo, planes institucionales en caso de las entidades o los proyectos públicos, ¿no? Se dan iniciativas, ¿no? De entidades del Estado, por ejemplo, o de empresas, ¿no? Que estén organizadas, o de fundaciones o cooperativas, en fin,
¿no? La generalidad del proyecto también tiene un propósito de maximizar la rentabilidad económica en cuanto al sector privado y maximizar la rentabilidad social en cuanto a las entidades públicas. Una formulación de proyecto bajo el enfoque de marco lógico, como habíamos dicho anteriormente, la presentación de estas columnas con estas filas para que nos den a nosotros ese vínculo, ¿no?, de indicador objetivo, de fuentes verificables objetivos, hipótesis objetivos, indicador objetivo del proyecto, y así sucesivamente, que esta relación nos va a permitir a nosotros poder establecer antecedentes, ¿no?, antecedentes que nos presentan un cierto análisis, por ejemplo, de la situación, en la cual se ven el análisis involucrado, el análisis del problema, los análisis objetivos y los análisis alternativos. El marco lógico es un enfoque metodológico y una metodología, como habíamos dicho anteriormente, que propone, ¿no?, que es propuesta para un análisis de la situación, del diseño, la ejecución o el seguimiento y la evaluación de un proyecto. El marco lógico es una herramienta basada en resultados para la conceptualización, el diseño, la ejecución y el seguimiento de la evaluación de un proyecto, ¿no?, que se concreta en una matriz. Vista ahí, ustedes lo tienen, el sistema de planificación y el desarrollo del ciclo de gestión también del proyecto nos va a dar a nosotros una funcionalidad del marco lógico que permite la identificación y la priorización sobre las bases de un análisis del problema y sus posibles alternativas de solución, ¿no? O sea, ahí nosotros vamos a aprender a priorizar, ¿no?, cuáles son los problemas principales y los secundarios y darles prioridad a las alternativas también de solución. La formulación y la evaluación, ¿no?, mediante las especificaciones, mediante las estimaciones cuantitativas de los beneficios de los costos involucrados en el proyecto. El marco lógico también nos permite a nosotros poder evaluar el ex post, ¿no?, el análisis del impacto social del proyecto, ¿no?, hacer planificaciones operativas que especificas, por cierto, de modo de que sean precisas cada una de esas actividades y que esos recursos necesarios se puedan ejecutar en el proyecto, cuyos principios de participación y evaluabilidad, racionalismo y coherencia permiten establecer ese proceso de formulación, de participación, en tanto exige la participación de otros, los involucrados directos, en las identificaciones, en las formulaciones, en la ejecución y el seguimiento y la evaluación del proyecto. En cuanto a la evaluabilidad, a través de los indicadores y medios de verificación, realismos y viabilidad a través de los supuestos, toda vez que se represente el entorno y por ende los factores exógenos que podrían plantear el riesgo del proyecto. La coherencia, que toda vez que entre los distintos niveles se relaciona el causa-efecto. Los pasos para la construcción de un proyecto bajo el enfoque de marco lógico nos va a permitir a nosotros tener una definición del tema, la identificación colectiva de los temas, la prioridad del tema, la identificación del grupo meta, la definición territorial también, ¿no?, del tema en sí, hacia dónde nosotros nos vamos a dirigir, hacia dónde nosotros vamos a centrar el problema, donde corresponden las necesidades, donde corresponden las situaciones reales, donde se van a ver los criterios inclusive, ¿no?, del marco lógico para poder concretar el problema. Los problemas deben ser conocimiento de todos, ¿no? También el carácter del problema debe ser de interés de toda la organización. Se analiza en un conjunto de procedimientos, ¿no?, dentro de las herramientas de la formulación de los proyectos sociales, donde se van a ver las observaciones de la situación y la relación del problema, la identificación de los problemas principales, ¿no?, de los existentes, de la definición de los problemas centrales en la situación concreta y la visualización real del causa-efecto.
Así es como se definen entonces los problemas para poder establecer ese arbolito, ¿no? Como les dije anteriormente, ese arbolito en donde nosotros podemos entrar, ¿no? En lo más alto de la copa, ¿no? Poder establecer ese vínculo, ¿no? Por ejemplo, si nosotros hablamos de los accidentes laborales, como estábamos hablando anteriormente, en donde en un proyecto que nosotros podamos presentar, ¿no? Para poder establecer, o hablemos, por ejemplo, si nosotros queremos lanzar un nuevo producto al mercado, vemos nosotros que debe de existir una necesidad. Ese es el problema más grande, ¿no? Identificar verdaderamente si existe esa necesidad. Ese es el problema donde nosotros vamos a establecer el copo más alto, ¿no? Y ver si realmente nosotros lo podemos realizar. El poder lanzar ese producto al mercado en lo más alto del copo, vamos a ver que se nos van a presentar diferentes problemas, ¿no? Que nosotros debemos de identificarlos hasta poder tratar de ver verdaderamente cuáles son, ¿no? Las que son de ramificación, las que son de copo, las que son del tronco, o las que son de las raíces, que son las más importantes, ¿no? En el caso, por ejemplo, del nuevo producto que vamos a lanzar al mercado, una de las ramificaciones sería ¿cuál? Una de las raíces sería que la empresa es innovadora, ¿no? Cuando la empresa es innovadora tiene ese sentido, o sea que siempre vamos a tener, llamémosle problema en el sentido de marco lógico, ¿verdad? Como una herramienta para poder formular proyectos, ¿no? Y esto nos va a permitir a nosotros poder establecer o implementar un análisis de los problemas, ¿no? Un árbol de problema en el cual es el contenido que depende del grado de conocimiento también de quienes formulen el proyecto, es la identificación del problema existente, es la importancia en sí del problema, es la aplicación de problemas relevantes, ¿no? Es evitar también confundir, ¿no? Los problemas existentes. El análisis de los objetivos. Aquí nosotros vamos a formular ciertas condiciones, ¿no? En la cual se va a permitir poder establecer la deseabilidad a realizar, ¿no? Establecer ese vínculo del árbol objeto de cómo hacerlo, ¿no? ¿Cómo hacerlo? Son sugerencias para poder formular cómo deben ser las condiciones o las situaciones deseables para poder realizarlas. Cómo se describe el camino que se va a seguir en este estado, ¿no? El caso de la necesidad de agregar o eliminar elementos, ¿no? De retomar inclusive un punto de partida. Ese es en cuanto a los objetivos. Ahora vamos con la parte de los involucrados, ¿no? Se centra en los principales actores de la situación, sus intereses, sus objetivos, sin olvidar la relación entre sí. Las notas en este caso serían solo para las organizaciones y los grupos que verdaderamente se van a identificar con el éxito del proyecto, ¿no? Sino también aquellos que eventualmente se sientan, ¿no? En este caso perjudicados por el proyecto, si se realiza o no se realiza. Esa es una forma entonces como nosotros vemos cómo el proceso de formulación lógica va a dar un sentido al proyecto que nos permita a nosotros identificar mediante esta matriz de planificación esa relación, ¿no? Una relación de matriz en la cual no solamente se va a analizar la situación, sino también se van a ver qué tipo de recursos, fuentes y el presupuesto, como vimos anteriormente, para que se pueda realizar ese marco lógico como herramienta fundamental en la formulación de un proyecto de inversión. Hasta aquí, señores, el tema 2 de la unidad 2.